¿Sabías que existen 5 artefactos perdidos de los incas que aún jamás se han encontrado? Los incas dejaron tras de sí una civilización llena de misterio y maravillas, pero entre sus riquezas más legendarias, algunos artefactos siguen desaparecidos, dejando preguntas sin respuesta. En este video, descubriremos los 5 artefactos perdidos más fascinantes de los incas que podrían cambiar todo lo que sabemos sobre su cultura. Si te interesa el tema, suscríbete al canal, dale un me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna notificación. Comencemos. 1. El disco solar de oro del Coricancha. El Coricancha, el templo más importante del imperio inca, dedicado al dios Sol Inti, albergaba un disco de oro macizo, conocido como el disco solar de oro, que se dice era capaz de captar la energía solar. Este artefacto sagrado era utilizado por los sacerdotes incas para realizar rituales y como calendario solar. Según las crónicas, el disco fue ocultado por los incas para protegerlo de los conquistadores, y tras la destrucción del templo, nunca se volvió a encontrar. Algunos creen que el disco podría estar oculto en algún lugar secreto de Cusco, esperando ser desenterrado. Durante la invasión española, los conquistadores destruyeron y saquearon el Coricancha. Se sabe que muchos objetos de oro fueron enviados a España, y el templo fue desmantelado. Existen diversas teorías sobre su paradero. Algunas personas creen que el disco fue ocultado por los incas para protegerlo de los saqueos, mientras que otros sugieren que simplemente fue destruido o perdido con el tiempo. El cronista Pedro Cieza de León en la Crónica del Perú, 1553. Documenta el saqueo de Cusco y el destino de las riquezas. Él señala que muchos de los tesoros sagrados fueron escondidos, pero no necesariamente en un lugar específico. La idea de que los incas habrían llevado sus riquezas al oriente, hacia la selva amazónica, tiene una base en lo que Cieza de León describe sobre el destino incierto de los tesoros incas en el siguiente párrafo. Los tesoros del Coricancha fueron saqueados, pero algunos se dicen que se escondieron en lugares secretos en la región selvática. Nadie sabe a ciencia cierta si estos tesoros fueron llevados a la selva o si simplemente se perdieron para siempre. El oro que quedó en manos de los conquistadores no fue el único que existía, ya que los incas guardaron otros en lugares remotos que nunca se pudieron descubrir. Este extracto refleja la creencia en el ocultamiento de riquezas en lugares difíciles de acceder, lo que se vincula con la leyenda de Paititi. Según el investigador y escritor peruano Ricardo González Corpancho, informa que el disco solar, pues, era una herramienta de poder de antiguas y desconocidas civilizaciones que estuvo un tiempo en manos de los incas. Actualmente, de acuerdo con los chamanes andinos, como los nativos queros de Paucartambo, el disco se halla con sus legítimos custodios en el santuario subterráneo de Paititi. ¿Crees que algún día podremos descubrir el verdadero disco solar? ¿De qué manera crees que el acceso al disco solar podría desvelar los secretos del conocimiento ancestral de los incas? 2. La barreta de oro de Manco Cápac que se hundió en el Cusco. Según el mito del origen de los incas, su padre el Inti, el Sol, envió a 2 de sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo, con el fin de llevar orden y civilización a aquellos pueblos que vivían en el desorden, ignorancia y oscuridad. Este personaje mitológico emergió de las aguas del lago Titicaca y por mandato de su padre el Sol, hicieron un largo viaje hacia el noreste con una barreta de oro maciza. El bastón de oro le serviría para encontrar el lugar ideal para la fundación de la capital del imperio. En cada valle que encontraban a su paso, Manco Cápac probaba en la tierra si la barreta se hundía, hasta que llegó al cerro Guanacaure, en donde la barreta de oro se hundió. Fue signo que halló el lugar de la futura capital del imperio del Tahuantinsuyo, en cumplimiento del mandato de su padre el Sol, fundaron la ciudad sagrada del Cusco. Se consideraba un objeto de gran poder que otorgaba legitimidad divina al gobierno del Zapa Inca. La barra representaba la conexión entre el Inca y el Sol. Podemos especular que la barreta de oro de Manco Cápac fue un dispositivo tecnológico avanzado, o quizás este dispositivo era capaz de hallar un lugar con alta concentración de energía limpia, donde las plantas y animales crecen fuertes y sanos, dando frutos y crías más grandes de lo normal. La barreta de oro es otro artefacto de oro de los incas no encontrado, ¿estará oculto en algún lugar del Tahuantinsuyo, a la espera de ser descubierta? 3. La tabla de cristal de Pachacútec para ver el futuro. En el corazón del imperio inca, donde la magnificencia de la arquitectura y el misterio de las creencias ancestrales se entrelazaban, existe una leyenda que sigue cautivando a historiadores y amantes de lo inexplicable. Hablamos de la tabla de cristal, un artefacto místico que, según las crónicas, fue obsequiado por el dios Sol, Inti, al más grande de los emperadores incas, Pachacútec. Esta tabla no era un objeto común, sino un símbolo de poder divino, que, según las leyendas, poseía la capacidad de revelar el futuro y conectar al líder con las fuerzas cósmicas. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿realmente existió este artefacto, o es solo una de esas historias que se pierden en el tiempo? Según las crónicas coloniales, Pachacútec fue el emperador que expandió el imperio inca, consolidando no solo un dominio territorial, sino una relación profunda con los dioses.
Se cuenta que Inti, el sol, le otorgó una tabla de cristal como señal de su divinidad y legitimidad para gobernar. Esta tabla, adornada con símbolos incas y con la energía solar reflejada en su superficie, sería la clave de su sabiduría y poder. Algunos relatos incluso sugieren que la tabla podía actuar como un portal, permitiéndole al Inca tener visiones del futuro y guiar al imperio hacia la prosperidad. Sin embargo, nunca se ha encontrado evidencia tangible de su existencia, lo que alimenta el misterio que rodea a este artefacto. En la historia de los incas, Sarmiento de Gamboa escribe lo siguiente en relación a Pachacútec y su conexión con el sol. Y este inca, Pachacútec, fue el primero en recibir de manos de Inti una tabla de cristal, la cual, como se dice, era un instrumento para poder gobernar con sabiduría. Un objeto tan importante y poderoso que el sol se lo otorgó para que el inca pudiera conocer los secretos del universo y guiar a su pueblo con claridad y rectitud. Esta es una de las menciones más claras sobre la tabla de cristal que Inti supuestamente entregó a Pachacútec. El texto de Sarmiento deja entrever que la tabla no solo tenía valor como objeto sagrado, sino como un instrumento de poder y sabiduría. La tabla de cristal de Pachacútec es un enigma que sigue desafiando nuestra comprensión. ¿Era un objeto místico con poderes extraordinarios o simplemente una metáfora de la conexión entre el Inca y los dioses? Mientras algunos creen que la tabla pudo haber sido un artefacto tecnológico avanzado, otros sostienen que solo se trata de una leyenda más. Sea cual sea la verdad, el hecho de que este objeto nunca haya sido encontrado añade una capa más de misterio. ¿Crees que la tabla de cristal existió realmente? ¿Crees que algún día lo encontraremos? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, la tabla de cristal pudiera revelar secretos que aún no comprendemos sobre la sabiduría ancestral de los incas? 4. La litera de oro del Inca. La litera de oro que utilizaba el Zapa Inca en las ceremonias y desplazamientos podría haber tenido una función más allá de ser un simple objeto de lujo o un medio de transporte. Algunos estudiosos e investigadores sugieren que este artefacto sagrado no solo representaba el poder divino del Inca, sino que también podría haber sido un instrumento de comunicación con los dioses. Un canal de conexión con el mundo celestial. El cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, Historia de los Incas, en su obra, Sarmiento describe el uso de objetos sagrados en el imperio inca, mencionando que muchos de ellos, en este caso la litera de oro, eran vistos como más que simples artefactos. Para los incas, estos objetos de oro representaban una conexión directa con lo divino. Cieza de León nos narra, cuando en tiempo de paz salían los incas a visitar su reino, cuentan que iban por él con gran majestad, sentados en ricas andas armadas sobre unos palos lisos, largos, de madera excelente, engastonados en oro y argentería. Y de las andas salían 2 arcos altos hechos de oro, engastonados en piedras preciosas, caían unas mantas algo largas por todas las andas, de tal manera que las cubrían todas, y si no era queriendo, el que iba dentro no podía ser visto ni alzaban las mantas si no era cuando entraba o salía, tanta era su estimación. La litera de oro podría haber sido un medio para crear un estado de conexión directa con Inti el Sol, donde el Zapa Inca, al estar sobre la litera, podría haber recibido visiones o mensajes divinos. El oro para los incas representaba la conexión divina con los dioses y la tierra. ¿Es posible que la legendaria anda de oro del Inca siga oculta en algún rincón secreto de los Andes? ¿Qué secretos podría revelar la misteriosa litera de oro del Inca si algún día llegara a ser descubierta? 5. La flama de oro o fuego sagrado del Coricancha. En el corazón del imperio inca, rodeado de misterio, se encontraba la flama de oro o fuego sagrado, que no solo iluminaba el templo del Coricancha en Cusco, sino que también conectaba al Inca con el dios Sol, Inti. Este artefacto divino, cuidadosamente mantenido por los sacerdotes, podría tener un poder metafísico, como símbolo de purificación y transformación espiritual. Pero la pregunta persiste, ¿realmente existió esta llama? Y si lo hizo, ¿fue escondida durante la conquista o llevada al Paititi para protegerla? El fuego sagrado ardía perpetuamente en el Coricancha, el templo dedicado a Inti, el Sol. Este fuego no solo era un símbolo de la presencia divina, sino que también era esencial para los rituales que mantenían la prosperidad del imperio. Los encargados de mantener encendida la llama eran los sacerdotes y el mismo Inca, quienes realizaban ofrendas para garantizar que nunca se extinguiera. Esta llama no solo representaba el vínculo con los dioses, sino que tenía un poder transformador. Este fuego nunca debía apagarse. La crónica de Guamán Poma de Ayala relata que la llama representaba la luz del sol sobre la tierra, y si se extinguía, el imperio caería en oscuridad y caos. Sin embargo, se rumorea que, en momentos de peligro, la llama fue cuidadosamente trasladada para mantener su energía sagrada intacta. El cronista Valera, 1968-158, menciona al respecto. Este ídolo de oro pintado como el sol con sus rayos se encontraba en una hornacina detrás del altar donde se mantenía el fuego sagrado. Murúa incluye en su crónica un dibujo del Inca Pachacuti venerando a este ídolo en el Coricancha.
El Inca Pachacuti dio instrucciones de que el fuego sagrado siempre estuviese ardiendo de noche y de día y que la leña que se usara para encenderlo fuese labrada, Betanzos 1987, 51. Podemos interpretar que el significado de la llama como algo más que un simple fuego, sino un símbolo de la presencia de Inti y su relación con la prosperidad del pueblo inca, pues era el vínculo entre el emperador y los dioses. La gran pregunta es si la llama sagrada fue escondida por los incas durante la conquista española. Algunos relatos sugieren que, al igual que otros artefactos sagrados, la llama fue llevada al Paititi, el mítico refugio secreto en la selva amazónica, para protegerla de los conquistadores. ¿Fue el fuego sagrado escondida para protegerla de los conquistadores? ¿Fue llevada al Paititi, el último refugio de los secretos del imperio? El misterio sigue vivo, esperando ser desvelado. ¿Podría la llama de oro ser más que una reliquia histórica? Tal vez, en el fondo, es un portal espiritual, esperando a ser encontrado por aquellos con la sabiduría para comprenderlo. Si este video te ha interesado, no olvides darle un me gusta, activar la campanita para recibir notificaciones, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para disfrutar de más contenido fascinante. Muchas gracias y bendiciones.